Estamos enganchados ya, a ver, dame un segundito, que estamos enganchados con Jorge Resqui Pizarro. Jorge, gracias por atendernos. Teníamos pendiente una conversación, una revisión de cuestiones que tenían que ver todavía con la reforma laboral y con algunos puntos de aplicación. Gracias por compartir con nosotros este ratito. No, al contrario, Emiliano, muy buenas tardes para vos, para tu equipo, para la gente de la radio y para la audiencia. Así es cierto, habíamos hablado, quizás abuelo de pájaro, de la reforma, de la llamada reforma laboral, para mí mal llamada modernización laboral, y me acuerdo que, entre otras cosas, también habíamos hablado de un instituto que se llamaba RILF o RIFL, que este instituto tiene que ver con la ley precisamente de modernización laboral y las contrataciones. Lo que intenta hacer es hablar, mejor dicho, reducir las contribuciones de seguridad social para la contratación de nuevos empleados. Me quedó una cosita pendiente de la anterior vez que no lo comenté cuando hablamos de la parte del derecho colectivo que afecta la modernización laboral, y que es la eliminación de la llamada ultraactividad de los convenios colectivos. Esto a la gente por ahí le puede sonar medio raro, pero bueno, en verdad los convenios colectivos de trabajo tienen como principio el de ultraactividad, que es que si vos si el contrato, si es un contrato, si el convenio colectivo no se renueva y tiene un plazo de vencimiento determinado, aún vencido ese plazo, se seguía hasta esta ley, se seguía aplicando retroactivamente. Por eso se llamaba de ultraactividad. La ley modifica esto y rompe esa ultraactividad, con lo cual, si hay un convenio colectivo que está vencido en modalidades de trabajo, en cuestiones que tienen que ver con las formas de prestación de servicio, eso queda fatalmente muerto, digamos, hasta que se reúnan nuevamente las partes, los paritarios, y bueno, decidan modificarlo, mantenerlo, ampliarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es un verdadero retroceso también para el derecho colectivo del trabajo, por supuesto. Y con respecto a este RIFL, RILF, en el medio, bueno, habíamos hablado que había aparecido el decreto 315/2026, que lo reglamentó, y a posteriori, ya hacia fin de la semana pasada, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, a través de una resolución general, la 5844, lo reglamentó y estableció que alcanza todo tipo de empleadores del sector privado, es decir, que han incluido los consorcios de propietarios, que era lo que estábamos también hablando nosotros más específicamente, y también, por supuesto, ejercen las administraciones de consorcio y tienen empleados. ¿Cuáles son los requisitos? Si te parece, los comento, que hay que cumplir con respecto a los empleados. El régimen va a ser de aplicación siempre que los nuevos empleados tengan, o mejor dicho, reúnan una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025 o previo al mes de alta laboral hubieran estado desempleados en los últimos 6 meses, o bien quienes, habiendo estado en el monotributo con carácter previo, dice la norma, al mes de alta de la relación laboral, no hayan contado con una relación laboral registrada en el sector privado al 10 de diciembre de 2025, o no hayan registrado en el sector privado el ejercicio de actividades bajo relación de dependencia los últimos 6 meses anteriores al de alta de la relación laboral. Su último empleo haya sido bajo relación de dependencia siempre en el sector público. ¿Qué otra cosa importante te puedo decir? Bueno, el periodo de aplicación, el beneficio se aplica exclusivamente a las relaciones laborales que se inicien y registren entre el 1 de mayo de este año, del corriente, y el 30 de abril del año próximo, inclusive. El régimen, por su parte, prevé una reducción significativa de las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses
desde el inicio de la relación laboral. Yo te había comentado que era del 8%, pero en verdad es del 5%. Es del 5% como tope, ¿no? Como máximo. Exactamente, como máximo. Estamos hablando con Jorge Resqui Pizarro, que es presidente del Centro de Estudios de la Propiedad Horizontal y la Sociedad. Estamos hablando de reforma laboral. Y Jorge, ¿cuál es el máximo que alcanzan estas retenciones sí. Hoy 17%. Ese es el máximo. Aproximadamente. Depende de la actividad, está relacionado por parte del empleador, hasta un 17%. Y te quería hacer otra pregunta. En tu experiencia, sí, como abogado, y bueno, aunque no te ocupa, aunque no estás específicamente y estrictamente sobre la cuestión laboral, es obviamente es algo que roza todo el tiempo también tu área de especialización, el lugar del que más te ocupas. Por supuesto. Este tipo de estímulo para la contratación, ¿pensás que puede tener en una economía deprimida como la que estamos? ¿Pensás que es que va a ser efectivo en un mercado laboral deprimido como el que estamos viviendo en este momento? Mira, Emiliano, yo creo que en un primer momento puede ser, pero es de corto alcance y además va de financiar definitivamente el sistema. Sabemos que es un sistema, el claro, previsional, el de la seguridad social, muy acotado, muy restringido, y esto va a ser casi una lápida para el sistema. Es pan para hoy. Va a ser una lápida para el sistema. Pan para hoy, hambre para mañana. Es simplemente quizá la forma de intentar obtener el aumento de algunos puestos laborales que vayan en parte recuperando todo lo que se viene perdiendo en los últimos 2 años. Ha sido muchísima la cantidad de puestos laborales que se han perdido, y esto quizás recomponga un poquito, pero al principio. Pero hay que tener en cuenta siempre el fondo de la cuestión, que es que se van a desfinanciar los sistemas previsionales del sistema de seguridad social de la Argentina, que ya de por sí es complicado, es deprimido, no reunimos la cantidad de trabajadores necesarios para poder tener un sistema sólido, fortalecido, vigoroso, ¿no es cierto?, robusto. Uh-huh. Y yo te quería hacer un comentario, si me permitís, también hablando de estas cuestiones laborales y relacionadas con la propiedad horizontal, donde si bien dijimos que la ley deroga algunos estatutos, al estatuto de los trabajadores y trabajadoras del edificio no lo hace, por lo tanto para nosotros está plenamente vigente y no modificaría la ley, excepto en estas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con las reducciones patronales, de aportes patronales, o bien con el tema indemnizatorio, ¿no?, del artículo 55, ahí podría llegar a tener algún tipo de incidencia. Hay 3 artículos, si tenés un ratito de tiempo, que te quiero comentar, que sí tienen una relación importante con el trabajo en edificios, especialmente con lo que se llama la intermediación. Muchos edificios utilizan a las empresas de limpieza para reemplazar al trabajador permanente, ¿no es cierto? Sí. Y ahora el artículo 29, que es el que habla precisamente de la intermediación, la solidaridad y la subsidiariedad, fue modificado y se le agrega un último párrafo donde dice que en el caso de que la empresa usuaria únicamente sea responsable solidaria, va a ser únicamente responsable solidaria. La usuaria es el consorcio, en este caso, el consorcio de propietarios o el conjunto inmobiliario, sea solidariamente responsable por las obligaciones laborales y de la seguridad social respecto de los trabajadores proporcionados, va a ser exclusivamente de aquellas devengadas durante el tiempo de efectiva prestación. Y en ese caso la empresa usuaria, es decir, el consorcio o el conjunto inmobiliario, podrá repetir contra la obligada principal. Si es la ventaja que se le puede dar al consorcio de, si bien va a ser solidario en un principio y va a tener que pagar, después podrá repetir contra, en el caso de incumplimiento, contra la empresa intermediaria o subsidiaria, que es la que presta el servicio de limpieza. Se crea un nuevo artículo que es el 29 bis, donde se le establece una serie de requisitos de cumplimiento obligatorio en relación a las obligaciones laborales al contratante,
que tiene que observar la instrumentación referida a retención de aporte de la seguridad social por parte de la empresa de trabajos eventuales o la empresa de servicio de limpieza que establece ARCA, y a la vez atento a las características temporarias, dice el nuevo artículo 29 bis, propia de la eventualidad. El trabajador eventual no podrá ser candidato y o designado en cargo gremial alguno vinculado a la empresa usuaria que implique la aplicación de la tutela prevista en la ley de asociaciones sindicales, la 23.551, y sus modificaciones o la que en el futuro la reemplace. Eso es el agregado que hace importante al artículo 29 bis. Y finalmente el 30, que es un artículo muy aplicado en estas cuestiones que tienen que ver con la subcontratación y la delegación y la solidaridad que por lo general sufren los consorcios cuando se generan los distractos por parte de las empresas que proveen los servicios de limpieza. Ahora el nuevo artículo 30 establece que quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto, dice la norma, que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento. La tarea de limpieza es una actividad normal, específica y propia de los consorcios, claro, dentro de su ámbito, excluyendo las actividades accesorias o coadyuvantes, esas quedan fuera de este marco de solidaridad, y los consorcios van a estar obligados a exigir a los cesionarios, contratistas o subcontratistas, la CUIL de los trabajadores, de cada uno de los trabajadores que prestan servicio, la constancia de pago mensuales a los subsistemas de la seguridad social, la constancia de pago de las remuneraciones, la información de una cuenta a nombre del trabajador, donde recibe su remuneración, y una cobertura por riesgo del trabajo con cláusula de endoso a favor del comitente o principal, es decir, en este caso del consorcio. Eso es importante. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es importante para el consorcio? Claro, obligadamente el usuario, o sea, la prestadora del servicio, la empresa de servicios eventuales o de servicios de limpieza, va a tener que, entre otras cosas, abrir indefectiblemente una cuenta bancaria para pagar los salarios. Claro. Y eso lo tiene que controlar el usuario, es decir, el consorcio. Vos sabés que, por el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo, si bien hoy en día en casi todas las actividades la forma de pago es a través del sistema bancario, bien puede pagarse de otras formas, puede pagarse también en efectivo, incluso en efectivo, se da en pocos casos, pero no estaba vedado. Ahora sí está vedado eso, y únicamente se puede pagar a través de una transferencia, mejor dicho, de un depósito o una transferencia bancaria. Este cumplimiento del control de todos estos requisitos exime de toda responsabilidad al principal. Es decir, si el consorcio controla todo esto, y es importante que lo tengan en cuenta los administradores, el consorcio va a quedar deslindado de toda responsabilidad con respecto a la empresa usuaria y al posible reclamo por parte del trabajador. Dice finalmente, el cumplimiento del control de los requisitos referidos en este párrafo exime de toda responsabilidad al principal. Tampoco será responsable el principal ante la falsedad de información brindada por parte de los cesionarios, contratistas o subcontratistas. Bien. En caso de omitir la solicitud de los datos indicados, el principal responderá solidariamente. Es decir, que si el consorcio no requirió los datos que establece, que especifica este nuevo artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, ahora llamada Ley de Modernización Laboral, ahí sí va a ser responsable el consorcio. Si no, no va a ser responsable, va a quedar deslindado de la solidaridad en la responsabilidad, y es importante que lo tengan en cuenta los consorcios, pero especialmente los administradores, que son los que tienen que encargarse de controlar todas estas cuestiones. Es una movida. Eso me parece importante remarcarlo. Es una movida fuerte porque es uno de los problemas grandes que tienen los consorcios, ¿no? La gestión del personal. Pero estamos hablando solamente en todas las cuestiones, o sea, recibo de sueldo, en definitiva, sueldo, aportes, sí. ¿Qué otra cosa más hablaba? Bueno, de que el sueldo se ha depositado en una cuenta debidamente. Exactamente. Y la cobertura de riesgo de trabajo. Con cláusula y la cobertura de riesgo de trabajo.
Bien. Sí, pero con la diferencia que ahora se agrega una cláusula de endoso a favor del comitente principal, es decir, en este caso del consorcio, si es el consorcio del empleador o de cualquier otro empleador. Eso hay que tenerlo en cuenta. El seguro de riesgo del trabajo va a tener que tener una cláusula de endoso a favor del principal, es decir, de quien sea el usuario. Bueno, es una excelente noticia para los consorcios. Sí, y para los empleadores en general. Sí. Pero una responsabilidad, una obligación por parte de las empresas y también por parte, en el caso del consorcio, del administrador, que es el órgano ejecutivo del consorcio, de controlar todos estos aspectos, porque si no se controlan y no se cumplen, sí va a ser responsable solidariamente. Si lo hace bien, va a quedar eximido, va a quedar exonerado de esa responsabilidad, y serán responsables únicamente los cesionarios, los contratistas o subcontratistas, es decir, las empresas, en este caso, que brindan servicios de limpieza a los consorcios. Es muy importante que lo tengan en cuenta los administradores. Bien, te iba a hacer, ¿cuál es la responsabilidad del administrador en estos casos? Por ejemplo, si el administrador fallara en esa obviamente es decir, el que tiene que pagar es el consorcio, pero después el consorcio puede actuar contra el administrador. Y va a repetir contra el administrador. Debería repetir contra el administrador. Pero obviamente primero va a tener que pagar. Y ya eso es un problema. Excelente. Jorge, bueno, te agradecemos mucho por este rato, te agradecemos mucho por favor, por ir completando un poco este panorama y bueno, estamos acá, la semana que viene estaremos hablando seguramente de algún otro tema relativo, así que Jorge, gracias. No, la semana que viene no, hoy es lunes. Esta semana vamos a estar hablando, Yo estoy con la cabeza... ¿Sabés que estaba pensando que era viernes? ¡Qué maravilla! Otra punta. ¡Qué maravilla! Bastante, querías ir al fin de semana derecho. Pero vos sabés que estaba pensando que era viernes, ¿en serio? Estaba contentísimo. Mirá, es lunes. Qué mal que andamos. Bueno, Jorge, un abrazo enorme entonces. Hay que pasar bien la semana. Un abrazo grande, Emiliano. Gracias por todo. Saludos para vos, el equipo y la audiencia. Abrazo. Hablábamos con Jorge Resqui Pizarro, que es presidente del Centro de Estudios de la Propiedad Horizontal y la Sociedad. Hablábamos de reforma laboral y de casos particulares relativos a los consorcios y a las administraciones de edificios.